Muy buen día tengan todos. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo sobre el tema de los dogmas. Ya hay una serie sobre los dogmas y ahí se explica un poco lo que significa el dogma en la Iglesia Católica. Sin embargo, hay un punto adicional que quiero trabajar en este espacio, y es el asunto de si el dogma tiene que ver con el pensamiento o no es pensamiento, o incluso, como muchos dicen, el dogma es la anulación del pensamiento, como si aquella persona que digamos, se centra o su vida se centra en los dogmas, es una persona que ha anulado su libertad intelectual, su libre pensamiento. Pues bien, resulta que no es así, porque en primer lugar habría que aclarar que el dogma no es una forma de pensamiento. Para los que creen que de pronto puede ser eso, no lo es. Los que lo atacan completamente, pues de una vez dicen que eso no es pensar. Pero el asunto es que el dogma es una manera de recibir el pensamiento o de promover el pensamiento. Me explico. El dogma es algo que ha sido pensado a profundidad y que ha interpretado una realidad. O también el dogma es algo que se recibe para ser creído absolutamente. Por lo tanto, el dogma no es nada si no se entiende que su naturaleza es ser recibido. Es decir, tiene que ver con una tradición, con una entrega de un mensaje. Tiene que ver con la defensa de algo que ha sido entregado o que ha sido recibido, de una inspiración de la vida de la persona, algo que le inspira a vivir, algún principio moral, podríamos decir. En ese sentido, la naturaleza del dogma no es el pensamiento, sino el haber recibido. Es una herencia, eso es el dogma. Y hay dos maneras, o yo personalmente considero que hay dos maneras de recibir el dogma en relación con el pensamiento. La primera manera es recibir lo que ya ha sido pensado, es decir, no es algo que promueve el pensamiento en la persona que lo recibe, sino que simplemente entiende esa persona que eso ya ha sido pensado y pues se limita a recibirlo. Esta manera de recibir el dogma es una manera que directamente o indirectamente incluso atrofia el pensamiento, es decir, impide el pensamiento libre, el pensamiento personal. Esta no es la forma correcta dentro de la fe católica. Dentro de la fe católica se nos invita a utilizar nuestra razón. Y si yo simplemente recibo el dogma que ya ha sido pensado en su momento, entonces no estoy utilizando mi razón. Solamente me estoy limitando a utilizar mi memoria, por decirlo así, es decir, a recibir aquella herencia intelectual, pero no para promover mi propia intelectualidad, sino simplemente para tenerlo allí presente, o sea, la memoria. Y la segunda manera de recibir el dogma, que es la que yo veo que está en consonancia con la enseñanza de la Iglesia Católica, es aquella que recibe el dogma para pensarlo. Es una forma diferente, porque entiende que el dogma ya ha sido pensado, pero en un contexto y en una época y en unas condiciones individuales diferentes a las propias. Entonces, una vez se recibe el dogma, se piensa en consonancia con el contexto de la persona, con la realidad presente y con su propia vida, con sus propias motivaciones. Esta forma de recibir el dogma enriquece a la persona y sobre todo, ya que estamos hablando de pensar, pues le promueve, le hace una invitación fuerte al pensamiento, a pensar por sí misma, pero no a pensar por sí misma de manera contraria al dogma. Es decir, no se trata aquí, en consonancia con la enseñanza de la Iglesia, no se trata aquí de usar el dogma como usar cualquier idea. Es decir, como se ha recibido, el dogma vale como verdad. Y su valor como verdad no implica que yo simplemente lo acepte, sino que yo profundice en la comprensión de esa verdad, que lo contemple y que lo contemple en relación con mi realidad, con mi cotidianidad y con la sociedad en la que vivo. En ese sentido, el dogma, que no es una forma de pensar, sí se convierte en un estímulo del pensamiento. No es para dejar a la propia persona incrustada en una época en la que no está viviendo, sino para fortalecerla, para que viva su época de una forma iluminada por eso que ha recibido.
Muchas gracias por escuchar. Dios les bendiga.